todas que me estáis viendo. Lo primero que tengo... Voy a bajar un poco la cámara. Lo primero que tengo que decir es que este es un vídeo para una asignatura del máster de secundaria que estoy cursando actualmente, en el curso 2019-2020, y en el cual vamos a tratar el tema de la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo siempre es un momento un poco difícil, sobre todo cuando hablamos de las primeras veces que echamos nuestro currículum en distintas plataformas o incluso en mano. Es un momento en el que no sabemos qué poner, muchas veces en ese documento que se llama currículum, y nos genera un poco de incertidumbre cuando nos llamen el qué va a pasar. Lo primero que os voy a dar son unos buenos trucos para hacer vuestro currículum vitae, y lo segundo es unos tips para afrontar la entrevista de trabajo. ¡Vamos allá! Lo primero, un currículum hay que tener claro que no nos va a proporcionar un empleo, ¿de acuerdo? Nos va a proporcionar la posibilidad de ir a hacer una entrevista para conseguir un empleo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que adaptar nuestro currículum a la oferta a la que echemos. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo echar para un puesto, por ejemplo, de secretaria, que otro de dentista, que otro de albañil o que otro de profesor. Cada uno necesitará unos requisitos específicos o potenciar unas cualidades más que otras. Por tanto, no solamente sería aconsejable tener un currículum, sino tener varios para poder adaptarnos lo más posible a esas buenas ofertas que aparecen de vez en cuando. Lo segundo sería usar un formato en el que nos sintamos cómodos. Es decir, como podemos ver en internet, hay muchísimos formatos que podemos descargar tanto en Word como en PowerPoint, como en cualquier tipo de Photoshop, todo lo que os podáis imaginar, pero tienen las estructuras, como veréis, variadas. Es decir, por ejemplo, en algunos tenéis la parte de la formación arriba, en otros está abajo, por ejemplo. Por eso es muy importante usar un formato en el que nosotros potenciemos lo más nuestras cualidades o nuestras skills para dar la mejor impresión. Por ejemplo, si tenemos una formación muy amplia pero apenas tenemos experiencia laboral, será recomendable que, por ejemplo, la experiencia la pongas debajo de la formación, porque así será una cosa que lea más abajo. Lo segundo es evitar las faltas de ortografía. Las faltas de ortografía quedan muy mal en los currículum. Por tanto, sería muy aconsejable que revisases bastante en profundidad tu currículum. Tercero, aunque parezca una tontería, es el teléfono y el email que estén en un lugar visible. Es decir, no sería aconsejable que lo pusieseis debajo de lo último. Lo mejor sería que estuviese arriba o incluso debajo de la foto, en un lugar donde la persona de recursos humanos lo pueda ver con total facilidad y cuando se haya leído todos los que se tenga que leer, tenga muy a mano para poder contactaros. Lo cuarto sería no mentir. No mintamos nunca en un currículum vitae. Es sencillo. La persona de recursos humanos probablemente nos pregunte de diversas maneras lo mismo. Por tanto, por ejemplo, te puede preguntar: uy, ¿usted le gusta trabajar en grupo? Póngame un ejemplo de trabajar en grupo. O te está preguntando sobre otra cosa y te dice: ¿y eso de trabajar en grupo cómo lo explicarías tú? Entonces, al explicarlo de diversas maneras puede ser que nos pillen o que esa persona no esté del todo conforme con lo que estás poniendo en ese papel. Por tanto, yo abogaría por poner siempre la verdad. Muchas veces pensamos que en las entrevistas las personas de recursos humanos quieren un perfil y igual quieren otro tipo de perfil. No siempre buscan el mismo tipo de perfil. Por tanto, lo más aconsejable será que seamos sinceros y como de verdad somos para luego no tener ningún tipo de problema si nos dan el puesto de trabajo. Una cosa que me parece bastante importante es no dejar espacios en blanco. Muchas personas dicen, sobre todo en los primeros cursos, por ejemplo, de la carrera o de los ciclos formativos o de lo que sea, dice: bueno, yo no tengo experiencia laboral o yo no tengo una suficiente formación, no lo pongo. Eso, desde luego, no estaría bien. Lo importante será poner lo que podamos. Muchas veces consideramos que, por ejemplo, formación no reglada, es decir, por ejemplo,
Si no tenemos formación, pues el haber estado de niñeros en un verano o el haber estado de camareros en una verbena o lo que sea, no se puede poner en un currículum. Es mejor poner eso que dejar un espacio en blanco. Los espacios en blanco son carencias y la persona de recursos humanos no quiere personas con carencias, quiere personas que tengan inquietudes y que tengan pues ganas de afrontar nuevos retos. Por tanto, cualquier cosa que pongamos tiene que ser no dejarlo en blanco. No dejarlo en blanco porque eso es como esta persona no ha hecho nada. Teniendo 25, 26 años o 20 años, algo seguro que has hecho. Luego son los temas de las competencias. El tema de las competencias, nosotros siempre tendemos a poner, yo la primera, pues me encanta trabajar en grupo, soy una persona muy abierta, me encanta exponer, bueno, cada uno sus cualidades. Pensad bien en cuáles ponéis y en ejemplos que certifiquen que tenéis esa cualidad. Más que nada porque probablemente si entráis en una entrevista de trabajo, una de las tipiquísimas preguntas es: esto, dime una experiencia en la que lo hayas desarrollado. Por tanto, no será nada bueno el quedarse en blanco o no saber qué decir. Por tanto, el tema de las competencias es bueno pensarlo, repensarlo y poner las cosas que más se adecúen a ti. Como siempre hablamos, con mucha sinceridad. Otro truco que luego abordaremos en la entrevista de trabajo, pero también lo voy a poner aquí, es leerte el currículum vitae antes de entrar en cualquier entrevista de trabajo, porque aunque lo hayas elaborado tú, muchas veces pasa tiempo y no nos acordamos exactamente de lo que hemos puesto. Entonces, normalmente cuando entras en una entrevista, esa persona se lo ha leído en los minutos anteriores o el día anterior en un espacio corto de tiempo. Por tanto, nosotros, si no entendemos bien la pregunta o no sabemos exactamente qué hemos puesto, pues puede quedar un poco mal, porque quieras o no, ese currículum lo has hecho tú. Por tanto, lo más recomendable sería que pusieses interés en volvértelo a leer y en saber exactamente lo que pone. Estudiarte bien a fondo tu currículum, porque tu currículum es tu carta de presentación en ese momento. Luego es estudiar la oferta. Como ya hemos dicho, esto lo hemos dicho al principio, hay que estudiar muy bien la oferta de trabajo para poder actuar en torno a esa oferta. Si por ejemplo es una oferta donde se necesita una atención al público, pues poner competencias, o las competencias más bien que tengamos, sobre, por ejemplo, hablar en público o exposiciones orales o desenvolverte en diferentes espacios, unas competencias adaptadas a ese puesto. Luego, una de las cosas que me parece fundamentales es dar las gracias de antemano. Ahora normalmente ya no se entregan los currículum como antes en la propia tienda o en el propio espacio donde se va a elaborar la actividad, sino que la mayoría de las empresas tienen canales por internet o Infojobs o LinkedIn en el que echar el currículum y aplicar a una oferta de trabajo. Entonces, ya no sé si es tan posible dar las gracias de antemano, pero por ejemplo si se lo vas a enviar a alguien o es una oferta dirigida a alguien, siempre sería positivo el dar las gracias, por lo menos por el tiempo que le va a costar a esa persona el leerlo. Lo tercero que vamos a abordar en este gran vídeo es la entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? La entrevista de trabajo es un momento un poco tenso, bueno, bastante tenso, en el que tú llegas a una empresa, a un espacio, y otra persona va a valorar si puedes o no puedes optar a un puesto. Si son las primeras entrevistas, normalmente sentirás algo de nerviosismo porque no sabrás qué va a pasar. Bueno, pues hay varios tipos de entrevista, ¿vale? Lo primero que vamos a abordar son las entrevistas personales, cara a cara. Lo segundo, las entrevistas con más personas que sean pues diferentes personas del departamento o ya no ni siquiera, por ejemplo, el técnico de recursos humanos, sino que vaya, por ejemplo, un director de tu área o una persona encargada de tu área. Y una cosa que se extiende mucho son las dinámicas de grupo, ¿de acuerdo? Las dinámicas es un momento en el que se presentan varios candidatos y se expone una serie de pruebas que elige la empresa
Y esos candidatos en un mismo espacio de tiempo lo tienen que desenvolver. Por ejemplo, hay dinámicas, pues, por ejemplo, una bastante comunes, pruebas en las que ves la reacción porque tienen que resolver un supuesto. Por ejemplo, ¿qué persona quedaría? Os dan un personaje y os dicen qué persona quedaría o qué persona consideráis más importante, que os pongáis de acuerdo, y ellos pues pueden estar viendo cómo relacionáis con el grupo. Lo importante en cualquier entrevista es estar tranquilo y estar calmado. Es decir, lo máximo que te puede pasar es que no te den el trabajo. O sea, tenemos que ser sinceros y estar tranquilos y no estar excesivamente nerviosos ni mostrar incertidumbre sobre las cosas que decimos. Es un momento en el que hay que estar sosegado. Lo segundo que me parece súper importante, ya lo he dicho, es estudiar bien la empresa. Una de las preguntas más comunes que suelen hacer es ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Te da, como técnico de recursos humanos, una forma de entender si esa persona se ha mirado en qué trabaja este sector, si las funciones que va a asumir, que están puestas en la oferta, le interesan, o de dónde se ve de aquí a 5 años, si se ve con ellos o, en cambio, se ve con otras inquietudes. Por tanto, es importantísimo el estudiar la empresa. Hay muchísimos tipos de preguntas que os pueden hacer, incluso preguntas que os desconcertarán un poco, pero yo, sobre todo, como truco personal, considero que debéis leeros muy bien vuestro currículum, estar muy seguro de vuestras respuestas y relajaos y no penséis más allá de lo que va a ser, porque muchas veces los técnicos de recursos humanos utilizan fórmulas que se escapan de las tradicionales de dime tu nombre, cuéntame un poco de tu experiencia. Entonces lo importante es eso. Así que nada, muchísimas gracias y muchísimas suerte en todo lo que vayáis a hacer y en conseguir un trabajo si lo necesitáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.